Ahora sí, Andrea Sosa, Charlie Barbieri, Estudio de Paolini, Viviana Díaz, ahí estás. En 2 minutos te saco al aire, Viviana, Joaquín Ascarate, Leticia Fernanda Alberti. Perfecto, Facu Castro. Buenísimo, doctora Gómez Vera. Hoy programón, lo vamos a hacer al revés. Voy a sacar primero a la doctora Viviana Díaz y voy a hacer la editorial después. Uy, ¿no me escuchan? Hola. No importa, ahora enseguida cuando te saque al aire, Viviana, se va a escuchar. Se escucha, Charlie, bárbaro, listo. Bárbaro. Listo, me quedo tranquilo. A ver acá en Facebook quién está. Sergio Traiber, Julio Echarren, Carolina Ita, Leonardo Bermejo, Mabel Alegrone, Cecilia Garau. Bienvenidos todos. Georgina Tolosa, Leonardo Bermejo, bárbaro. Listo. Luis Llano desde Perú, desde Lima, Perú, también presente. No importa, ahora cuando salís al aire vemos si ahí me escuchás, Viviana. En 16:03, en 2 minutos te saco al aire. Starik Canizo, Víctor Bracamonte, Gese Navarro, Facundo Giampaoli, Fabián Weinstock. Estamos en Facebook. Oh, impresionante ya. Ya tenemos casi 50 conectados en 2 minutos. Candela Páez, Ramón Ellani, la doctora Cecilia Puigbó, Cecilia Garau, Mario Jasiuk. Desde Resistencia Chaco, qué lindo el interior. Vamos a ver si podemos sacar a la doctora Norma Yatzer de Mendoza pronto. El doctor de Ugarte, la doctora Trota. Hoy al revés, arrancamos con la entrevista y las novedades van al final. Ya estamos arrancando con la entrevista. Ahí la saco a Viviana. Jorge Danzi, Paula Starik, Débora Méndez, doctora Viviana Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien? Yo te escucho perfecto. Ok, muy bien. Yo también. Bueno, bárbaro, bárbaro. A ver ahí. Estamos bien, estoy probando todo. Facebook. Da mucha luz porque justo salió el sol, pero bueno, Sí, sí, pero te da bien, te enfoca bien. muy bien. Viviana, dame un segundito, no cortes. Ahí volví. Bueno, Viviana, Perfecto. acá estamos, tenemos un montón de audiencia, ya estamos en más de 80 conectados, recién en 3 minutos, 80 conectados, impresionante entre las dos redes. Déjame presentarte brevemente, seguro me va a faltar algo porque tenés un currículum muy extenso, pero vos sabés que hay gente que te conoce mucho y hay gente que conoce un poco menos porque llegamos a todo el país y hay mucho público nuevo entre las dos redes. Bueno, estamos hoy, una entrevista de lujo por el momento en que estamos viviendo con la doctora Viviana Díaz. Yo la escuché por primera vez hablar de teletrabajo allá por el 2011 en el Congreso en Costa Galana, en Mar del Plata. Ese fue mi primer congreso. Es la doctora Viviana Díaz, especialista en teletrabajo. También ha desarrollado el método GNT, que esto es cómo afecta la tecnología a nuestro cerebro, que es un tema muy importante sobre el cual vamos a pasar hoy. Es expositora de la SADEL, es publicista, tiene libros escritos, tiene una trayectoria también como empleada del Ministerio de Trabajo y como abogada y como conciliadora también, con lo cual tu área de expertise, Viviana, es muy amplia y realmente estamos muy agradecidos de tenerte hoy acá con nosotros para que nos cuentes lo que está hoy en boga, que es ni más ni menos que la ley de teletrabajo en la cual vos participaste en el debate en comisión ahí en la Cámara de Diputados que tiene media sanción.
Así que, Viviana, el micrófono es todo tuyo para decir todo lo que quieras. Van a ir surgiendo preguntas de la audiencia. Ahí está Julio Grisolía también, que les hace acordar antes que nada que están con una diplomatura sobre trabajo remoto y transformación digital. Así que lo mencionamos ahí, una diplomatura de Sociedad Argentina de Derecho Laboral que está teniendo muy buena convocatoria, porque es muy actual el tema. Así que con toda esta presentación, este preámbulo, te damos la palabra, Viviana. Bueno, muchas gracias, Nahuel, un cariño a todos, un saludo particularmente a todos los que voy leyendo, a Julio Grisolía, que compartió escenario de teletrabajo desde hace mucho tiempo, todavía desde los comienzos de la comisión, ¿no?, de teletrabajo, y hablamos del 2002. Es un tema en el que vengo desde 1999 y la verdad que se empezó casi a darse a luz después de 20 años. Así que es muy interesante y este proyecto que lleva media sanción y que lleva nada más que 6 días, porque fue presentado el jueves pasado, si bien toma algunos puntos de aquel proyecto en el que participamos desde el Ministerio de Trabajo en el 2003, que fue presentado en el 2007, después en el 2014 e inclusive en el 2018, trae algunas particularidades que me parece importante destacar. Y primero, déjame decir que es importante diferenciar, ¿no? Porque uno escucha hablar de que estamos agobiados con el teletrabajo, que estamos más ocupados que antes, que el teletrabajo me hace mal, y lo que tenemos que diferenciar, que lo que estamos viviendo ahora no es teletrabajo, es una ficción de teletrabajo. Es más, en América Latina y el Caribe hemos acuñado una palabra, un concepto, por ejemplo, con los colegas de Ecuador, que es trabajo remoto forzado, para identificar esto que tenemos hoy, sin red tecnológica, sin red emocional, sin red jurídica, y que bueno, si podemos sobrellevar este estadio de la peor forma, del peor modelo de teletrabajo, qué bien vamos a estar preparados para que luego, ¿no?, de la cuarentena podamos justamente hacer teletrabajo. Entonces, me gusta hacer esta primera presentación para tener en claro lo que es y lo que no es, porque es interesante de alguna manera esclarecer los mitos y esclarecer las realidades, ¿no?, del teletrabajo. En primer lugar, importante esta ley que aparece, designada con el expediente 1040, que establece una modalidad, y esto no es un tema menor, establece como modalidad y no como beneficio, y esto también es muy interesante e importante de destacar. Cuando a mí me dan un beneficio, me lo pueden quitar cuando quieran. Cuando se trata de una modalidad, se trata justamente, como dice la incorporación, el 102 bis de la Ley de Contratos de Trabajo, de una forma, de una modalidad contractual. Esto que parece una diferencia menor es fundamental, y en este primer artículo de la Ley de Teletrabajo hay algunas particularidades que a lo mejor no se identifican, pero quienes venimos desde hace muchos años militando en el teletrabajo, podemos ver una larga discusión sobre la localización y el concepto de la ajenidad. ¿Por qué digo esto? Fíjense que el proyecto de ley de teletrabajo dice justamente que será teletrabajo cuando yo lo realice desde el domicilio o desde cualquier otro lugar, establecimiento, que no fuera del empleador. Este concepto de la ajenidad fue un concepto muy discutido, sumamente discutido, que en aquel momento habilitó a hacer un último proyecto, que me acuerdo que lo presenté en el 2014 y lo defendí nuevamente en el 2018, que hablaba de dos formas de trabajo remoto, trabajo conectado remoto. Uno, el teletrabajo, el que se realiza desde tu casa, desde tu domicilio, pero el otro, desde el lugar, que puede ser un establecimiento ajeno al empleador, por ejemplo, una oficina de empleo, o podría ser también un lugar que resulta ser una sucursal del empleador, que en este proyecto de ley
este concepto, o sea, el de la aplicación de la geneidad, deja esta modalidad, ¿no?, de lado. Sí. Importante que la ley nos dice que es la voluntariedad, y esto es básico, ¿no? Es básico, y también es importante la redacción del proyecto en el sentido de que esta voluntariedad tiene que estar expresada, y tiene que estar expresada por escrito. La voluntariedad y también la reversibilidad son dos, diría yo, descripciones del trabajo conectado remoto que hacen a su esencia, que hacen a lo que podría decirte es el orden público del teletrabajo, ¿no? Y la reversibilidad plantea justamente algún ruido, que ya lo hemos visto en cabeza de muchas entidades empresarias, inclusive presentaciones ante la nueva defensa que va a ser en senadores, obviamente, respecto a la reversibilidad, porque este proyecto de ley lo que plantea es la reversibilidad en forma unilateral, es decir, solamente en cabeza del trabajador. Y esto trae algún ruido, como decía antes, respecto a la aplicación de los derechos, que sería el artículo 61, 62, ¿no? El derecho, el deber de organización y el derecho de organización que tiene el empleador. Sí. Creo que este es un punto bastante ruidoso para seguir trabajándolo. Como así también el tema del trabajo de los cuidados. Fíjate, Nahuel, que el trabajo invisible de los cuidados, que así se llama, trabajo invisible de los cuidados, a mí es un tema que me interesó mucho y lo vengo trabajando hace 2 años, pidiendo de que justamente sea el momento de visibilizarlo, y el momento de visibilizarlo no fue ni gracias a mí, ni gracias al Estado, ni a los empleadores, ni a los sindicatos, fue gracias a la biología, fue el COVID-19 el que nos empujó a la digitalización, trabajo conectado remoto, y el que nos empujó también a la visibilización de los cuidados, ¿no? Y esto es interesante, lo plantea la ley, como la posibilidad justamente de, diría yo, para aquella persona que tiene que tener a su cargo el cuidado de hijos menores de 13 años o personas con discapacidad o alguna otra circunstancia que amerita un cuidado especial, aún no siendo jefe de hogar, ¿no? Lo plantea, lo dice específicamente la ley, el hecho de poder organizar una jornada, o sea, una distribución de horas de esa jornada laboral diferente. Y frente a aquel empleador que obstaculice este derecho al trabajo de los cuidados, dice el mismo proyecto de ley, habrá o caberá justamente la aplicación de las indemnizaciones propias a la discriminación. Esto también es ruidoso en el sentido de no estar del todo descrito en este proyecto de ley justamente lo relacionado a la jornada y a la distribución de tiempo de trabajo, porque en principio la ley lo dice claramente, la indemnidad, los mismos derechos y las mismas obligaciones de un trabajador presencial que un teletrabajador que cumpla las mismas tareas que ese presencial, ¿no es cierto? Ahora bien, hay ciertas circunstancias que van a ser diferente el tema, en especial para la gente que cumple, por ejemplo, guardias pasivas, en donde tiene horarios de trabajo absolutamente distintas. Bueno, la ley remite justamente a la negociación colectiva, a la discusión de cómo será esas cláusulas que serán producto justamente de la articulación de los actores sociales, y también habla de la especificidad a través de lo que va a ser una ley específica de teletrabajo. ¿Cuáles son los puntos que nosotros tenemos que mirar con lupa y diría yo ciertamente ampliar en el sentido de lo que hace a los accidentes de trabajo, todo el tema de seguridad e higiene, todo el tema que un poco vos lo decías al inicio, Nahuel, respecto a lo que a mí me toca, que es la neurociencia atravesando, ¿no?, la tecnología, y esto justamente de una tecnología que provoca adicción, de una tecnología que es una droga,
una droga sin sustancia, una tecnología que justamente me puede producir lo que muchos hoy están sufriendo ya, que es el burnout digital, ¿no? Esto del cerebro quemado, un burnout que ya fue declarado el año pasado, comenzado a trabajar por los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, reunidos en Ginebra el 25 de mayo del 2019, y que va a entrar justamente en vigor en el año 2022, pero hasta el año 2022 podríamos estar quemados todos, o sea, necesitamos una regulación muy clara en este sentido. Aquí lo que hace la norma es justamente prever o indicar que va a ser la autoridad de aplicación, Ministerio de Trabajo, el que va a tomar, ¿no?, a su cargo todo lo que es la redacción de las especificidades respecto a las enfermedades producidas por o en ocasión del teletrabajo. Y esto también abre un debate muy interesante que nosotros lo hemos incluido como un tema muy específico en el diplomado de trabajo remoto y transformación digital, que tiene temas tan novedosos como, por ejemplo, ¿cuál es el papel de la RT? Porque una RT te va a decir hoy que la póliza es mayor, si en realidad cuando yo cubro un teletrabajador, estoy eliminando, solamente dejando a los días de trabajo presencial los in itinere. Entonces, ¿con qué criterio una RT me va a decir hoy que la póliza va a ser mayor? Entonces, es una discusión que los operadores de la justicia, que gente como Julio Grisolía, que está en el tema y profundiza en el tema, tiene que dar, porque es todo lo que implica la casuística de posibles enfermedades que se producen por la tecnología. Y te hablo, de un text-neck, que es el desalineamiento que sufre el cuello, las vértebras del cuello, por la mala postura. O te hablo, por ejemplo, de las lesiones en el túnel carpiano, que se producen justamente por el uso excesivo, abusivo del mouse o la mala colocación del brazo. O te hablo de fobias, te hablo de nomofobia, que es el no mobile phone phobia, la fobia que sufre una persona cuando cree que se olvidó el teléfono, o, por ejemplo, el síndrome de vibración fantasma, que muchos de nosotros lo hemos sufrido, cuando creemos que nuestro celular está vibrando y resulta que ni siquiera trajimos el celular. 1 de cada 4 personas sufre de trastornos neurológicos ocasionados por el mal uso de la tecnología. Por eso es imprescindible empezar a trabajar desde lo jurídico, desde lo emocional, desde lo social, desde lo tecnológico. Y estas son las aristas que hoy atraviesa, por ejemplo, el método de gestión Neurotic. Un método que va justamente a ver que ese trabajador necesita pausas activas para poder generar en su cerebro mejores decisiones y no caer en lo que decíamos antes, que es el burnout digital. Como vemos, es una ley muy interesante en el sentido de que atraviesa conceptos que hasta ahora no se visibilizaba, como es el derecho a la desconexión, que ya es ley en países como Francia o, por ejemplo, como España, ¿no? Pero también en el proyecto de ley está pautado el derecho a la desconexión con una especie de, diría yo, descripción no muy feliz, en el sentido de que finalmente yo no le puedo prohibir al empleador que mande un mail. Lo que tengo que hacer yo como trabajador es saber que no debo contestar ese mail, ¿se entiende? Entonces es como que uno tiene que invertir esa carga de la prueba, ¿no? Te tiro algo que escribí en el 2014, yo mandé el PDF ahí a mis contactos de WhatsApp, citando un artículo que salió en Estados Unidos en law.com, y yo hice la traducción y el ayornamiento. Fue algo de lo que hablé en el Congreso 2014 en Mar del Plata, que ahí
se citaba un caso de derecho comparado que Audi en Alemania, si no me equivoco, había restringido los servidores para que no salgan mails entre las 5 de Claro, la tarde y las 8 de la mañana, por lo que decís sí. vos, casualmente. Bueno, y te digo, en algunas de las empresas donde nos toca implementar, justamente hay aplicaciones tecnológicas como la que vos mencionás de aquel momento de Audi, que son muy habituales y que justamente impiden, ¿no?, esta posibilidad de que el trabajador reciba una orden fuera del horario de trabajo o, como dice también, describe también el proyecto de ley, durante la licencia. No nos olvidemos que ese trabajador bajo licencia va a estar en su casa. Entonces, esto también es interesante destacar. Y también algo que yo escucho como muy duro en el sentido de decir, bueno, pero ¿cómo? O soy teletrabajador o soy trabajador presencial. La verdad que no. El teletrabajo no es la solución de todos los males. El teletrabajo es una modalidad laboral que trae beneficios para el trabajador en forma concreta, más allá de la conciliación de la vida familiar y la vida laboral. Te hablo en números. 8% de impacto de ahorro en su sueldo, medido, ¿eh? Y que Ocho por trae ciento 8%. Ahí por no ir a la oficina y trabajar desde la casa. exactamente, en un esquema de 3x2, 3 días de teletrabajo y 2 días presenciales. Para una empresa podría ser entre un 30 y un 35% de aumento de productividad en un esquema igual, de 3x2, ¿no es cierto? Entonces, no es para ser bipolar en el sentido de es todo o es nada, porque lo lógico es una modalidad mixta, porque no hay nada que reemplace lo presencial, porque no hay nada que reemplace ese radio pasillo por el cual yo me entero que es el cumpleaños del otro o que el otro tuvo un problema familiar y estoy ahí para ayudarlo, para contenerlo. Eso es irreemplazable. Pero lo que sí, y hemos hecho el aprestamiento ahora durante el ASPO y lo seguimos haciendo, es que la tecnología no es ni buena ni mala en sí misma. Somos nosotros los que lo usamos bien o lo usamos mal. Pero que bien usada la tecnología nos trae beneficios sumamente importantes. Ese tiempo muerto que llevo, que voy o vengo del trabajo, esos gastos que implican justamente viajar como fuera, en tren, en transporte público de colectivo, nafta del auto, como fuera. Todo eso tiene un impacto y tiene un impacto en el ambiente, porque dos conceptos muy importantes. La primer causa de muerte en la ciudad de Buenos Aires, para hablar de la ciudad de Buenos Aires, podemos repetirlo en cualquier otra ciudad, son los accidentes de tránsito. Con lo cual, fíjate vos, que al reducir, ¿no?, a través del teletrabajo, al reducir justamente los accidentes de tránsito, estamos reduciendo una causa importante de muerte en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina. Y un dato más, al reducir justamente la emisión de gases de efecto invernadero, que son los gases producidos ¿por quiénes? Por el transporte vehicular, se reduce justamente en importante ecuación la contaminación ambiental. Entonces, si hay una de las, digamos, de las lecciones que uno aprende con la cuarentena, que uno aprende durante la pandemia, y que la verdad que los mejores maestros son los más jóvenes, los de la generación Z, los de la generación Y, que tienen un cuidado importante del ambiente, y es justamente esto de que la naturaleza, cuando puede, nos muestra que somos nosotros los encargados de destruirla. Con lo cual, esto es un punto sumamente importante que no lo encontramos en la discusión normativa, pero que sin embargo es una de las razones que en Europa ha sostenido la segunda evolución del trabajo conectado remoto. Y yo sigo, Nahuel, ¿eh? Sí, seguí, Yo seguí, hablo. te tiro una pregunta ahora, ya que hicimos una pausa.
Ahí manda saludos a Andrea Sosa, le mandamos un beso enorme. Muchas gracias. Ella también estuvo en Mar del Plata en 2011, me acuerdo. Me acuerdo, ¿sabés por qué? Porque auspiciaba Telecom ese congreso y nos dieron unas carpetas muy lindas con cierre de cuero. Duró bastante. Mira, tengo una pregunta que hace alguien de la audiencia, un no abogado, es un especialista en finanzas, nos pone, trabajo de 9 a 18 en una multinacional desde mi domicilio. Pedí una silla acorde y mi jefe me dijo que solo por tema de salud. ¿Tengo que esperar una lesión? Yo te pregunto, ¿qué contempla la nueva ley sobre este tema de la silla de trabajo? Una buena pregunta. La ley Sí. habla de los equipos dispositivos, habla del hardware y del software, y habla de elementos de trabajo, lo deja allí. En aquel momento que armé el PROPET, el primer programa de teletrabajo para el sector privado, y la red de teletrabajo de la cual Telecom había sido una de las empresas de la red, por eso auspiciaba también ese congreso, lo que dijimos es que el trabajador debe recibir esa silla ergonométrica o ergonómica. ¿Por qué? Porque no es menor la mala postura y las horas continuas de conexión, de conectividad que nosotros tenemos, con lo cual una de las formas de prevenir justamente los daños que se producen en nuestro sistema nervioso y físicamente es a través de elementos de trabajo que son, diría yo, imprescindibles. No lo es un escritorio, pero sí lo es una silla, ¿sí? Entonces, vos me dirás, bueno, pero la silla, pero tiene que ser un asiento. Hoy en día ni siquiera hablamos de sillas, hoy en día hay asientos espectaculares que son ergonómicos y que se adaptan inclusive a la silla y que pueden servir perfectamente y que no ocupan demasiado lugar. La ley lo prevé, no habla en particular sobre qué, pero sí habla de los dispositivos, habla también de estas herramientas de trabajo y se mete tangencialmente en lo que son los gastos, porque acá se abre también la discusión sobre quién paga, ¿no?, la conectividad. Hay un tema bastante, diría yo, importante a describir, que es: el trabajador es socio del empleador, el trabajador que se sienta en la silla de su casa, casa de la cual paga el alquiler o paga el mutuo hipotecario, y se hace un café o se hace un mate, utiliza su energía, ¿es socio del empleador? O sea, a priori surge que yo debiera, como trabajador, recibir esa compensación por el dinero que yo estoy gastando de mi bolsillo cuando hago alguna de estas cuestiones que estoy mencionando al hacer teletrabajo. Así lo plantea la ley. Te diría que en todas las empresas que venimos implementando trabajo conectado remoto, y que también el referencial, que es importante destacarlo, que es el referencial 22, IRAM usuaria, de fines del año pasado, lo dice, es que recomendable que el empleador pague, ¿no? Se estipula el pago proporcional de ese gasto y que toda esa descripción esté puesta en algo que no lo dice textualmente el proyecto de ley, pero que te diría hacia la buena práctica, y lo digo desde la experiencia, y es el convenio individual, el convenio que debe firmar ese trabajador con el empleador y que pauta todo lo que estamos mencionando, y aún pauta, y es interesante, el tema de trabajo transnacional, ¿no? Que también el proyecto de ley habla de transnacional, el anterior proyecto hablaba de trabajo o teletrabajo transfronterizo, que también es un tema interesante, que habilita la posibilidad de que los trabajadores puedan trabajar justamente para empresas en el extranjero, y que en caso de discutir cuál será la ley aplicable, y esto lo dice el mismo proyecto, será la ley del empleador, la ley del domicilio del empleador,
o aquella que fuera más favorable para el trabajador. Esto en aquel momento nosotros hicimos, yo era presidenta del Grupo para América Latina y el Caribe, un protocolo muy interesante donde definitivamente imagínense cuál sería la ley aplicable, la ley argentina, porque efectivamente era siempre la más beneficiosa. Y me parece también interesante dentro de todo lo que venimos hablando respecto al proyecto de ley, señalar la figura de la creación de un registro, ¿no? En cabeza del Ministerio de Trabajo. En realidad, en aquel momento nosotros habíamos analizado en la comisión de teletrabajo en la que estaba Julio Grisolí, Alberto Fantini, empresas, sindicatos como Peyet, sindicatos como Foetra, empresas como Cisco, YPF, Telecom, etcétera. ¿Qué era lo beneficioso o cuál era lo mejor? ¿Es importante tener un registro o era sumar más obstáculos? Bueno, en aquel momento, bajo la gestión de Carlos Tomada, el consejo, la recomendación había sido la no creación de un registro, porque era complicado a la hora también de pensar que cada uno de esos trabajadores conectados ingresaba a la empresa y tenía que ser descripto como tal en un registro. La figura del registro creo que está bastante cuestionada todavía en este proyecto de ley, pero lo que sí me interesa también destacar, volviendo al punto de la reversibilidad, es que si yo nazco como trabajador remoto, si me contratan como teletrabajador, ¿qué reversibilidad podría tener? Si Claro. nunca tuve un rol presencial. O sea, ¿A esta dónde es una... voy? ¿A dónde vuelvo si nunca estuve? Yo cuando leí el Exacto, proyecto de ley fue una de las primeras cosas que pensé y lo del artículo 62, ¿no? De organización y disposición. y pensaste bien. Bueno, son cosas que, digamos, seguramente todavía hay que amasar mucho. O sea, lo bueno es que tenemos una ley que transita el orden público con institutos que son absolutamente necesarios de que existan, como es la voluntariedad, la reversibilidad, la indemnidad, el teletrabajo transfronterizo, la protección de los datos personales del trabajador, como sí también del empleador, la provisión de dispositivos informáticos y de herramientas de trabajo, la descripción de lo que puede causar y ser una enfermedad ocasionada, enfermedad laboral ocasionada, ¿no? Accidente o enfermedad laboral ocasionada por el mal uso de la tecnología. Creo que lejos de decir que la ley o que este proyecto de ley, criticar el proyecto de ley, yo creo que es un importante avance, un sumamente importante avance que nos permite empezar a hilar más fino y sí dejar al juego de la negociación colectiva los aspectos más específicos, porque para eso vivimos en democracia, para eso la negociación colectiva existe y para eso es necesario también, ¿no?, una discusión en ese sentido. Te hago una apreciación, dos temas. Una, en líneas generales, cuando yo les explico el orden de prelación de normas a mis alumnos en la materia de elementos de derecho del trabajo, les digo, miren, la ley marco está para precisamente establecer un ámbito general de normas que se aplican pero piensen que si en una ley vamos a poner lo que se aplica específicamente a la industria del vidrio o a la industria pesquera, es imposible cubrir todo. Entonces, por eso existen los convenios colectivos de la actividad, que son más específicos. En este caso en particular, dentro de, has mencionado FOETRA, otro sindicato que estuvo muy activo con este tema fue Unión Informática, que estuvo el secretario general Ignacio Loncieme también participando del debate y fue entrevistado nuestro. Tengo una pregunta más con respecto a ese tema. ¿Qué pasa con la conexión a Internet?
¿quién la paga y qué surge del, si lo dijiste te pido disculpas, pero ¿quién la paga o qué surge del proyecto de media sanción? Bueno, surge justamente la obligatoriedad en cabeza del empleador, ¿no? Por el tema de compensación de gastos por ocasión de el rol de teletrabajo, para hacerte una descripción sintética. Bien, Eh, que la práctica te devuelve que en general, te diría, un 80% de las empresas pagan, ¿sí? Después se discute, pagan justamente el gasto y después entra la discusión si es remunerativo o no remunerativo, ¿no? Pero bueno, mirá, es otro tema. se me viene a la mente lo siguiente. En los casos que yo quería probar que mis clientes tenían el pago de celular como remunerativo, era si lo usaban solo para el trabajo, no es remunerativo, pero si lo usan, si tienen la posibilidad de usarlo para el trabajo y para cuestiones personales, es remunerativo. Por lo menos cierta parte de la jurisprudencia lo considera así. Ahora, es un gris Sí. complejo, porque además es nuevo esto. La experiencia que tuvimos en el PROPET, donde era obligatorio pagar este gasto, que era diferente hay empresas que pagaban solo el proporcional, empresas que pagaban una suma fija, ¿no? Nació como no remunerativo y después se fue transformando. Eh, digamos que también esta es una de las materias sobre, también va a haber que echar un poco más de luz, pero lo importante es pensar de que obviamente, aunque sea en forma proporcional, y digo proporcional al esquema que esa persona esté haciendo trabajo remoto, ¿no? Porque estamos hablando, hoy hacemos un 100% porque de vuelta no es teletrabajo, es trabajo remoto forzado o forzoso, como les guste llamarlo, pero cuando digamos, inclusive la ley habla de 90 días, ¿no? Para poner en marcha 90 días contados a partir de el levantamiento del ASPO. Y esto, entonces, también es como para aceitar justamente los mecanismos que permitan crecimiento de esta modalidad, no porque sea solamente buena para el trabajador o solamente buena para el empleador, sino porque es una modalidad. El trabajo, no nos podemos quedar en el 75. Nosotros tenemos que ayornarnos a los cambios. Por eso a mí me gusta hablar del telesindicalismo, me gusta hablar de la neurociencia atravesando el cerebro y justamente los accidentes o enfermedades que ocasiona el mal uso de la tecnología. Creo que son todos temas que ya están instalados o el derecho de las máquinas. Esto también es un tema riquísimo para empezar a trabajar y que bueno, por suerte Julio está curado ya y a las locuras que yo le vengo tirando siempre hay una luz verde, pero bueno, todos estos temas son justamente los nuevos temas que estamos trabajando ahora en el diplomado. Sí, y bueno, te cuento un par de cosas que se fueron hablando acá. Bueno, estaba Ignacio Lonciem escuchándonos también. Nosotros trabajamos algunos temas con el sindicato, entonces estaba muy interesado en escucharte. Bárbaro, Eh, un saludo. y escúchame, son 16:39, nos has pedido, pues tenés otro compromiso hoy, estás muy solicitada, que 45 cortemos. Yo te pido Sí, que estos últimos 5 minutos hablemos de dos cuestiones que también sos especialista, que las has mencionado. Una es, ¿por qué? Quiero que le expliques a la audiencia, yo ya lo sé porque te he escuchado en otras oportunidades, por qué este tema de la hiperconectividad es una droga para el cerebro humano. Y después te voy a hacer una pregunta sobre el tema de los chips, que se viene, ok, que es muy polémico. Primero hablar muy. del tema de la droga, de la tecnología como droga, como adicción, y luego te hago la pregunta de los chips para el cierre. Bueno, porque justamente, fíjate que el exceso de conectividad enciende en mi cerebro una alarma, ¿no? Enciende el sistema de recompensa. Entonces yo estoy 150 veces por día promedio mirando mi teléfono celular a la espera de noticias. Y esto enciende en el cerebro
el sistema de alarma y empiezo a segregar adrenalina y noradrenalina. Y esto me produce excitación, al igual que me lo produce un estrés. Mi cerebro no distingue si el estrés es porque el mamut de aquella época de las cavernas me iba a comer o porque estoy quemada por la tecnología. Entonces, este daño que provoca en el cerebro es lo que y en el sistema nervioso es lo que nosotros tenemos que trabajar a través de prácticas. Estas prácticas que son respiración, yoga, mindfulness, programación neurolingüística, pensamiento lateral, se reúnen en un método que se llama método de gestión neurotic y me permite justamente administrarlas y trabajarlas para lograr la desconexión, ¿sí? La desconexión de mi cerebro y también mejorar la empleabilidad, porque vos fíjate, si mi cerebro piensa bien y logro armar lo que se llama en neurociencias los heurísticos, que son atajos mentales para pensar rápido, si eso lo logro, estoy en mejores condiciones para mi empleabilidad y para poder pararme frente a la inteligencia artificial. Por eso decimos que los trabajadores de ahora hacia el futuro tienen que estar entrenados y capacitados en esta metodología. Bien, bien. Está clarísimo. Tengo una Y pregunta. recomiendo, Sí. y recomiendo mirar, porque tenemos mucha información interesante en www.metodognt.com, que además hay ahí una evaluación sobre si estoy o no estoy quemado, que estamos terminando de armar, que me parece interesante. Te cuento una cosa más. Yo tenía varios conceptos, ahora me acordé, porque vos donaste un libro para AFTE y nosotros lo sorteamos, y yo elogié antes, porque me gustaba. Obviamente, te he contado que por problemas de salud que tuve por exceso de tecnología, corto y practico yoga para limpiar un poco la mente. Te hago una última, ya son y 42, y vos tenés a las 5 otro Zoom importante. Lo siguiente, ¿qué opinás? Porque se está desarrollando, y vos sos especialista en tecnología, de los chips que se insertan, que están en la cabeza para trabajar positivamente cuestiones males como el Alzheimer y otros más. Es escalofriante eso. Totalmente. Creo que todavía no estamos, por lo menos hablo de la Argentina, pero podría extrapolarlo a otros lugares, preparados para esto. Vos fíjate que ni siquiera podemos desarrollar cuáles son los derechos y obligaciones de la inteligencia artificial, no tenemos desarrollo, menos podemos pensar en cuáles son las consecuencias desde el punto de vista jurídicas, ¿no? De la introducción de un chip en nuestro cerebro, por ejemplo, para cambiar pensamientos o cambiar conductas o aún mejorar o resolver situaciones medicinales, como por ejemplo los temas de Alzheimer. Creo que es una discusión fascinante, o sea, a mí siempre me parece que uno tiene que evolucionar y tratar de estar un paso adelante, pero creo que antes de eso hay situaciones más cruciales que uno tiene que atravesar, como establecer justamente esto que hablábamos, ¿no? Hasta dónde inteligencia artificial, hasta dónde trabajador, y cómo yo, en la dicotomía humanos contra máquinas, a mí me gusta decir, y con esto cierro, no, es humanos con máquinas, porque a las necesidades básicas nuestras, aquella pirámide de Maslow famosa, hoy le tenemos que agregar Wi-Fi y batería, porque sin estas dos necesidades vamos muertas. O sea, la esencialidad de las TIC no está puesta por decreto del presidente, pero está inmersa en todo lo que nos atraviesa desde antes y durante la cuarentena. Viviana Díaz, humanos con máquinas y máquinas al servicio del ser humano. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Cumplimos con lo pactado, cortamos 16:45. Creo que la gente te va a pedir de vuelta. Cuando salga la sanción de la ley, saldrás por más y analizaremos ya sobre la letra firme una vez publicada en el boletín oficial. Muchísimas gracias por estar en este After en vivo, miércoles 1 de julio de 2020. Muchas gracias y un cariño muy fuerte a todos y a cada uno de los
colegas, algunos nombres los vi rápidamente. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias. Bárbaro, seguimos nosotros con la editorial, saludamos a la doctora Viviana Díaz. Bueno, hoy vamos a hacer al revés, porque Banco Ciudad, para que hacer más clara el pedido de información sobre los comprobantes de retención, nos contestó muy amablemente el asistente para Relaciones Judiciales, el doctor Marcelo Bersano, y puso el mail sucursal 75jut@Banco Ciudad para que pidamos ahí los comprobantes de retención. Igualmente vamos a tener que insistir en eso para que mejore el asunto. Muy importante, mañana tenemos la primera reunión informativa de socios de Abogados del Fuego, donde vamos a enumerar todo lo que hicimos hasta ahora. Ustedes saben que en junio cumplimos un año, ya tenemos un año, hemos crecido un montón, superamos los 500 socios, tenemos muchas peticiones por hacer y los próximos pasos a analizar. Salió firmada por el doctor Nesis la resolución del SECLO que permite el acta de cierre digital, muy importante eso. Y también salió la acordada 2520 de la Corte Suprema. Les recomiendo ver el artículo 6º, que dice que los jueces deberán habilitar para dictar sentencias definitivas e interlocutorias. Ya no es optativo, sino que es una obligación. Artículo 6º, acordada 2520, siempre y cuando el expediente se encuentre en condiciones. Lo que sí es importante agregar, que lo decimos nosotros, es que hoy en el fuero del trabajo de Capital Federal, algunos juzgados habilitan la instancia, ya el correr plazo, por ejemplo, para alegar, para apelar, etcétera, y otros no. Entonces sería bueno que las autoridades del trabajo, de la Cámara del Trabajo, planteen una uniformidad para que no estemos a merced de la discrecionalidad y buena o mala voluntad del magistrado a cargo. ¿Bien? ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, habíamos mencionado y puesto en AFTE el 29, el 38, el 37, el 40, el 27 habilitaban. El juzgado, la doctora Graciela Pereira también habilitó para un embargo, cuestiones de ejecución, el 23 también, pero no todos. Entonces, reiteramos y probablemente lo volquemos en una petición formal con la Asociación de Abogados del Fuero, esto se va a discutir mañana en nuestra reunión informativa, una petición formal a la Cámara para que todo aquel acto que no requiera presencia física de las partes se habiliten los plazos. Y, por ejemplo, para hacer una pericial contable no se puede, una pericial médica no, pero reiteramos, para que se eleve el expediente a Cámara sí, para que baje de Cámara cumplido el plazo de recurso extraordinario y se pueda ejecutar sí, porque ya van 4 meses, van a ser 4 meses, 19 de marzo, acuérdense, la cuarentena se levanta ahí al toque del 19 de julio, 4 meses sin justicia plena, no se puede vivir así. Son 4:49, miércoles 1 de julio de 2020, esto es AFTE en vivo. Una cuestión más, que es la editorial del día de la fecha. El primer mensaje fue, ¿ejecutamos o nos ejecutan? ¿Bien? Porque o se habilitan las ejecuciones o van a ejecutar a los trabajadores y a nosotros que somos los abogados trabajadores por inanición. Porque imagínense que nadie puede vivir sin 4 meses de ingresos. Hay un tema más que tengo acá anotado, pero voy a leerlo un poco porque la Suprema Corte es un tema de la cuestión de gestión y transparencia en provincia de Buenos Aires versus gestión y misterio en Capital Federal, o mejor dicho, en la Justicia Nacional, que abarca mucho más que la Capital Federal. ¿Y por qué decimos esto? Porque es una situación muy injusta y principalmente, y no únicamente, muy injusta para los jueces y funcionarios que sí están trabajando. Porque se está bajando una línea de que la Justicia Nacional no hace nada y no es
eso totalmente cierto, porque nosotros sabemos, por nuestra experiencia personal, que hay muchos jueces que están trabajando. Por ejemplo, yo sé que la doctora Rosalía Romero toma audiencias por Zoom. El 24 por WhatsApp ha tomado, el 37, el 40 también, pero no todos. Otros dicen, no, no tenemos los medios, o dicen, venga a ratificar personalmente. O sea, un anacronismo y una falta de criterio total decir eso en plena pandemia. Entonces, decíamos que no hay números claros. Entonces, la Corte Provincial rinde cuentas detalladas en el sitio web, mírenlo, porque entrando nomás, ahí abajo dice rendición de cuentas. Y la Corte Nacional, el Consejo de la Magistratura y las cámaras brillan por su ausencia. O sea, hay claridad de un lado y oscuridad del otro. La provincia de Buenos Aires dice que le asignaron, miren, 1000 licencias de Microsoft Teams en el transcurso de 2 meses y entre abril y mayo se concretaron más de 4.300 reuniones y audiencias virtuales. Esto es provincia. En Justicia Nacional los datos se desconocen. Solo sabemos de algunas iniciativas aisladas de juzgados que implementan audiencias virtuales, como las que mencioné, muy probablemente con teléfonos celulares propios y programas sin licencias oficiales. Con buena voluntad, pero con poca seguridad. Escuchen esto, en la provincia de Buenos Aires se realizaron 3.120.385 trámites por medios tecnológicos. En el mismo ciclo, a su vez, se registraron 708.133 notificaciones y presentaciones electrónicas. Todo esto judicial. En el Poder Judicial de la Nación, número desconocido. La Corte, nada. El Consejo, nada. Y las cámaras, nada. Causas iniciadas. 13.040 causas iniciadas. Y ya se habilitó el inicio electrónico de demandas de todo tipo el 25 de junio. En el Poder Judicial de la Nación no sabemos cuántas causas iniciaron ni cuándo podremos iniciar nuevas demandas no urgentes, porque hoy lo único que se inicia son las cuestiones de prescripción. Fíjense la diferencia. Sentencias y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia en abril y mayo de 2019, 1086. En abril y mayo de 2020, 733. O sea, no hay mucha diferencia entre las épocas normales y las épocas de pandemia. Corte Suprema, números desconocidos. Y eso que el doctor Lorenzetti había sacado un libro sobre transparencia, que yo lo tengo, el ejemplar, y datos abiertos de la Corte Suprema. Teletrabajo. La Suprema Corte ha suscrito un convenio de teletrabajo con la Asociación Judicial Bonaerense. La Corte Suprema no. Y no vemos tampoco ninguna comunicación positiva, sino más que nada peleas entre el sindicato y la Corte de si se levanta o no se levanta, en vez de ponerse a discutir maduramente la necesidad de un convenio de teletrabajo para que la justicia vuelva, porque es vergonzoso, reiteramos que después de 4 meses no esté nada pensado, no haya ni un solo protocolo para decir cómo vamos a volver a trabajar. A ver, ya lo dijimos en otros vivos, se puede trabajar por turno. Vamos de vuelta, Paraná 520 pueden trabajar ya porque está buenísimo, hay espacio para todos, no hay hacinamiento. Pero en 990 los que son un solo juzgado por piso pueden volver a trabajar. Y la Valle hay que ver en qué juzgado, porque en los que son 3 por piso no, pero supongamos que en la Valle, donde están hacinados, que en algunos lugares me consta que no se puede, porque están muy pegados, en Perú 990 donde hay 2 por piso no se puede, y en Diagonal 760 donde hay 2 por piso no se puede. En esos casos, lo mismo que en la Cámara, donde hay gente pegada con muy poca distancia, se puede hacer trabajo por turnos, un día uno, otro día otro, un día uno, otro día otro. Pero nadie está hablando de eso. No se sienta el sindicato ni con la Cámara, o no sabemos, si lo están haciendo, pido disculpas, pero no sabemos de este lado del mostrador qué están haciendo. Sí, por ahí nos comunican que, bueno, pusieron termómetros, pero no hay falta comunicación institucional, como hace la Suprema Corte Provincial. Suben a la página web. Miren, señores abogados, cuando se levante esto va a haber cabinas sanitizantes, va a haber termómetros, pero 990, donde hay 2 juzgados por piso, van a ir tal día la mitad de la dotación, tal día la otra mitad. Como dijo la doctora Viviana Díaz, 3x2, 3x2 un grupo, una semana, 3x2 el otro. Pero ¿en qué estamos?
Acá León Piaget dice clarísimo, en algunos juegos hay denegatoria de justicia y de hecho lo hemos tenido que plantear lamentablemente. No se puede seguir así. No se puede. No puede haber resoluciones téngase presente. Tienen que acogerse a la acordada 2520, por favor. Con el riesgo de que después, porque pedimos cosas, tomen la represalia y nos fallen en contra. Porque pedimos nada más y nada menos que se cumpla con la Constitución Nacional y los tratados internacionales, la tutela judicial efectiva en tiempo y forma. Entonces, fíjense, la provincia tenía solo 1.500 usuarios remotos al principio, al finalizar mayo tiene 11.053 credenciales de acceso remoto otorgadas a magistrados, funcionarios y agentes de la Administración de Justicia. En promedio hay más de 7.000, casi 8.000 usuarios trabajando diariamente. En Nación no sabemos ni quién se conecta, ni cuándo se conecta, ni si se conectan solo los funcionarios, si se conectan los empleados. Nada, desastroso. Desastroso y vergonzoso. O sea, miren a la provincia. No es que estamos inventando cosas nosotros. Es lo que está pasando cruzando General Paz, que siempre se le acusó a la provincia de tener menos recursos y demás, y acá, en lenguaje coloquial, le está pasando el trapo a la justicia nacional. Sigo. La anulación de plazos en la provincia fue gradual a total, en Nación está suspendida. Sentencias y resoluciones de organismos de primera instancia. En abril y mayo de 2019 tuvieron 106.000 y en abril y mayo de 2020 51.630, provincia de Buenos Aires. Poder Judicial de la Nación, ni idea, ni antes, ni durante, ni después de la pandemia. La máxima noticia que tuvimos fue el audio del doctor Lugones que dijo que la Corte no le iba a dar los fondos. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados mientras la gente se pudre y los abogados no cobran un peso? Marco normativo de la emergencia. Corte Suprema Provincial, siempre online en su página. En Nación, solo las publicaciones del SIG, donde aparece lo relativo a la Corte. Sin embargo, no tenemos publicadas las acordadas de la Cámara, que si las pedimos nos las dan, pero la idea es que esté todo publicado. Porque es una herramienta profesional, nosotros la pusimos en la página de la asociación, pero, y por supuesto, como dice la doctora Tota, el Fuero del Trabajo es el que más causas tiene y no tiene presupuesto. Esto es algo que nosotros pedimos ya hace 4 años con el amparo, que adhirió el sindicato a nuestro amparo, no así la Asociación de Magistrados, que nunca dijo nada al respecto, parece que están conformes con las condiciones en las que trabajan los magistrados del fuero laboral. Y no se olviden que Jorge Rizzo, cuando rechazaron el amparo, festejó cuando pedimos más presupuesto, más condiciones de salubridad y demás, festejó. Y por esos festejos y porque el colegio no acompañó, hoy no estamos preparados en el Fuero del Trabajo para afrontar la pandemia. No se olviden. Entonces, la justicia, el Poder Judicial de la Nación, Corte, Consejo de la Magistratura y la Cámara del Trabajo tiene y debe rendir cuentas. No puede ser que las únicas estadísticas que existan sobre la justicia del trabajo provengan de AFTE. Obviamente también que tiene que completar las vacantes y se lo hemos reclamado al doctor Lugones y por escrito. Se tienen que ya nombrar a todos los jueces, a todos los candidatos a jueces. No va más esto, está ahí virtual acefalía en la justicia del trabajo. Bien, señores, esto fue AFTE en vivo, miércoles 1 de julio de 2020. Mi nombre es Nahuel. Una pausa. Y hacemos el cierre. Primero que nada, en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Segundo, podrán robarnos las ideas, pero nunca la creatividad. Y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Esto fue AFTE en vivo, miércoles 1 de julio de 2020. Mi nombre es Nahuel Altieri. Los quiero mucho.